Amigas, amigos, amigas, muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora que estén conectando con nosotros. Me da mucho gusto tener nuevamente la oportunidad de poder tener una plática de Torah y estar listos en la preparación, en nuestro camino hacia la libertad, hacia Pesaj. Y vamos ahora a empezar un nuevo libro, el libro de Vayikra. Es un libro importante. Como todos los demás, este es el tercer libro de la Torá. Corresponde a la Sefirá de Binah, entendimiento. En la gran mayoría de las yeshivot es en donde el libro por el cual se empieza a estudiar Torá. Entonces, es un libro interesante, es un libro que, a diferencia de los otros, nos vamos a encontrar como que un cambio incluso de escenario. Ya no va a haber como esas grandes epopeyas, esas historias épicas de la salida. Aquí es más tranquilo, digamos, si se puede decir así. Incluso el lapso del tiempo en el que pasa es menor, hay poca narrativa y es el centro del Humash, es el centro de los 5 libros de Moshe. Nos conecta con una centralidad, nos conecta con la columna central, con la columna de la restricción, y empezamos a hacer restricción, como les decía, en nuestro camino a Pesaj, en nuestro camino a la libertad, porque la libertad es en muchos aspectos restricción. Y vamos a ver cómo se va desarrollando esto, y vamos a ver, esta es la primera de 2 partes, va a ser esta como más general, y la próxima semana, Bezrat Hashem, hablaremos como más a detalle de lo que es o de lo que implica el tipo de sacrificio en todos los mundos, en este mundo, cómo afecta, cómo no. Pero bueno, eso ya lo veremos. Y este libro es también es la llave, digamos, del entendimiento de la vocación del pueblo de Israel como un pueblo de sacerdotes, como una nación santa. Es como la primera misión colectiva de la historia. Es detenerse muchas veces en los detalles de los sacrificios. Los sacrificios sabemos que son 5. El que se quemaba, el de fuego, Olá, el de granos, Minjá, el de paz, que es Shelamim, y el de los pecados, que es Hatat. Pecados, no me gusta la palabra, pero vamos a dejarla así, porque a mí me gusta más hablar de desconexión, de alejamiento. De alejamiento en oposición a Corbán, que es lo que se va a hacer, el sacrificio. Corbán viene de Lekarov, acercarse. Entonces, cuando nosotros hacemos un pecado, digamos, una acción que no está adecuada, nos alejamos de la luz, nos alejamos de Akadosh Baruj Hu. Entonces, pero vamos a dejarle la palabra pecado para cuestiones didácticas, digamos, para que se quede más como claro. También está la ofrenda de culpa, que es Asham. Hay variedad de diferentes ofrendas y de diferentes sacrificios, y se hace aquí se hace extensión, o se hace más énfasis en la cuestión del hatat, de la ofrenda de hatat, de la ofrenda del pecado, y de los individuos que la traían. Sabemos que los primeros eran los Kohanim, después la comunidad como un todo, después los líderes, y al final ya todos los demás.
Este, este pasaje, estas cuestiones de los sacrificios, es difícil de que lo entendamos ahora en estos días. Hace más de, no sé, de 2000 años que no se hace un sacrificio, entonces como que imaginarlo, de repente como que cuesta trabajo. Y saber también otro concepto que de repente no es tan fácil, es el de expiación del pecado. Vamos a ver que mucho de lo que se trata, de lo que se enfoca, es en dos tipos en los que se hacen de manera voluntaria y los que se hacen de manera no voluntaria, es decir, de los que de repente hacemos sin que realmente nos demos cuenta. Y vamos a ver cuál es la diferencia entre los dos, porque sí hay diferencia y sí es importante que la conozcamos. Vamos a poner un ejemplo, como dice el Rabbi Jonathan Sachs, de bendita memoria. Él pone un ejemplo más moderno y dice, vamos a suponer que es Shabbat. En Shabbat sabemos que no se contestan los teléfonos, pero de repente el teléfono suena y de repente contestamos. ¿Qué pasó ahí? Ya sufrimos una desconexión del marco de Shabbat. Pero esa desconexión no fue voluntaria, no es que la hayamos premeditado, fue incluso a lo mejor hasta un reflejo de que sonó el teléfono y lo levantamos. No lo hicimos de manera intencional, no lo hicimos de forma premeditada, más bien fue, como les decía, un reflejo, algo que no pensamos. Eso nos trae entre el arrepentimiento y el remordimiento, pero vamos a ver que no es algo que efectivamente hicimos de manera intencional, que hayamos cedido o que hayamos sido débiles a la tentación o a un momento en que no estábamos concentrados en lo que hacíamos, sino que lo hicimos porque, bueno, así pensamos que estaba bien hacerlo. Eso, cuando nosotros hacemos algo premeditado, es lo que se llama en el hebreo bíblico de Bezadón, y en el hebreo rabínico se dice Bemezid. Este es un tipo de acto por el que la ofrenda de pecado no se hacía, digamos, el intencional. No se hacía o no sirve necesariamente para eso la ofrenda. Hay tres como tipos de dimensiones de las cosas que de repente hacemos mal. La primera nos causa culpa, nos causa vergüenza. Cuando hacemos esta desconexión deliberadamente o intencionalmente y sabemos que estamos haciendo algo mal. Eso es lo que le pasó, por ejemplo, a Adán y Eva en el jardín del Edén. Después de que comieron del fruto del árbol prohibido, sintieron pena, sintieron vergüenza. Recuerdan, se fueron a esconder. Para este tipo de desconexión, para este tipo de pecado, lo que corresponde es el arrepentimiento, es la teshuvá. Teshuvá, de la que ya hemos hablado varias veces y sabemos ¿qué involucra? Involucra haratá, que es el
como remordimiento, como arrepentimiento. También implica el vidui, es decir, la confesión de lo que hicimos. Y algo que es muy importante y que de repente creo que no lo tomamos demasiado en cuenta es el Kabbalat Atid. Kabbalat Atid, que es la resolución de no volver a cometer eso que hicimos. Eso es muy importante, no tener esa resolución. Dicen que realmente cuando hacemos teshuvah de alguna circunstancia, por ejemplo, alguien que le gusta robar, cuando hace teshuvah y de repente se encuentra, no sé, un portafolio lleno de fajos de billetes, si la teshuvah fue hecha perfectamente, como corresponde, se dice que no ve el portafolio lleno de fajos de billetes y dice, ah, caray, eso está muy bueno, pero no me lo voy a llevar porque ya hice teshuvah. No. Cuando la teshuvah está hecha perfectamente, alguien ve ese portafolio lleno de fajos de billetes y ni por aquí le pasa podérselo llevar. Esa es una gran diferencia. El resultado de esta teshuvah es Selijá Mejilá, que es que Dios nos perdona. Sin embargo, hay una segunda dimensión que no tiene mucho que ver con la culpa y la responsabilidad. Cuando nosotros cometemos una desconexión y objetivamente transgredimos ese límite, la palabra het, que se usa como pecado, significa realmente, o sea, literalmente significa como que perdimos ¿cómo se dice? El objetivo, como que nos extraviamos, como que perdimos el rumbo. Nos salimos del marco, del camino correcto. Y nosotros cometimos un acto que no nada más fue de que perdimos el rumbo, sino que también causamos disturbios, digamos, o causamos una anomalía en el balance moral del mundo. Vamos a poner otro ejemplo. Dice que cuando tenemos que ir a un lugar y vemos que la velocidad máxima es de 30 kilómetros por hora o 50 kilómetros por hora, y a lo mejor nuestro velocímetro no funciona y vemos que vamos efectivamente a 50 kilómetros por hora, pero realmente vamos, no sé, a 70, 80, porque no funciona bien. Y Hasbi Shalom, la ley no nos detiene, un policía, y nos lo hace notar y nos va a hacer una infracción. Y nosotros le explicamos toda la situación y le decimos que bueno, que nosotros queríamos realmente hacer lo que teníamos que hacer, ir a la velocidad que deberíamos, pero pues nuestro aparatito está mal. A lo mejor el oficial de policía nos entiende y hasta simpatiza con nuestra causa o nuestra explicación, pero eso no implica que no nos va a levantar una infracción. Eso es lo que es una ofrenda por el pecado, por la desconexión. De acuerdo
con el Rabbi Shimshon Rafael Hirsch, de bendita memoria, es un castigo por descuido. De acuerdo al Sefer HaChinuch, es una cuestión de educación o de medida de educación preventiva, es decir, nosotros tenemos que estar como siempre atentos de que, bueno, las cosas estén funcionando bien, de que todo esté en orden, de que todo vaya funcionando, es nuestra responsabilidad. Y para eso tenemos que hacer una acción. Yo he visto varios pilotos aviadores que antes de subirse al avión incluso tienen un checklist que van viendo que todo funcione bien. Así deberíamos de hacer, a lo mejor con nuestros autos, a lo mejor con nuestra empresa, con nuestra familia, que todo esté funcionando bien. Esa acción, ese hacer, el checar que las cosas estén bien, estar atento, estar en la jugada, como se dice, esas obras en judaísmo son una forma o una manera de entrenar a la mente. ¿Para qué? Para que esté exactamente pendiente y sepa en dónde está en cada momento. El precio que hay que pagar para traer el sacrificio, o sea, el precio en este caso del exceso de velocidad, el sacrificio que se hace ahora en la actualidad es a lo mejor tener que pagar la multa. Es un ejemplo muy simple, a lo mejor muy material, pero creo que eso puede ayudar mucho. Eso, el tener que pagarlo, es como el pago, es como la ofrenda, digamos, el sacrificio que hay que hacer por esa desconexión que hicimos de ir a mayor velocidad por un descuido. Y que nos va a ayudar a que en un futuro, ojalá, estemos más prevenidos y más atentos. Rabí Isaac Arama, que vivió en España en el siglo XV, dice que la diferencia entre una desconexión en pecado intencional y uno no intencional es que en el intencional, tanto el cuerpo como el alma cometieron la falta. En el caso del que no es intencional, se puede decir que solamente el cuerpo, solamente nuestra parte material hizo esa desconexión, pero no el alma. Por lo tanto, se puede corregir con una ofrenda, con un sacrificio de nuestra parte. ¿Por qué? Porque ya que fue hecho de una manera física, porque nuestro carro, nuestro automóvil corrió más de lo que debía de haber hecho, entonces podemos solucionarlo con una acción física, con un sacrificio que es la multa físico. Pero cuando este acto es intencional y que también involucra al alma, ya no es necesario, más que no es necesario, digamos que no me gustaría decir la palabra que no sirve, pero digamos que no alcanza para hacer la corrección
En el anterior sí, porque cuando hacemos esta cuestión del pago por algo, podemos decir que hasta escapará. Pero incluso cuando a Noah se le dice que en el arca ponga una como cubierta, se llama Jafartá, en la superficie del arca. Y también en el arca, en el tabernáculo, se pone un caporet, que es como una cortina para cubrir. Entonces, podemos hacer como que la comparación y decir que cuando hacemos un pecado no intencional y se hace la ofrenda, se hace el sacrificio para cubrirlo, para taparlo, entonces una vez que está ya cubierto, o sea que ya se cubrió, digamos, el monto de lo que se tenía que, de lo que correspondía para cubrir ese sacrificio, entonces podemos decir que está perdonado. Pero este verbo de perdonar, sleicha, es como pasivo, porque no es, digamos, directo, no es cuando es algo intencional, tiene que ser algo más contundente. Tiene que llevar en ese caso implícita la teshuvá. La tercera dimensión de la desconexión o del pecado es esa que contamina. Contamina y que deja una mancha en nuestro carácter, en situaciones, en nuestra vida, digamos. El profeta Isaías dice que en la presencia de Dios siento mis labios como si estuvieran sucios. Isaías 6:5 más o menos dices, no lo dije textual, más o menos es la idea. El rey David Amelech, le dice a Dios, lava mi iniquidad y límpiame de pecado. Mejatatita hareni. Eso está en los Salmos 51:4. De Yom Kippur decimos que es el día de la expiación. Es el día que se hace la expiación y dice Hashem, para ti, para ustedes, para que se limpien, letaher etchem, para que estén limpios. Entonces, por lo tanto, frente a Kadosh Baruj Hu, estarán limpios de todos sus pecados. Eso está en Levítico 16:30. Rambam nos dice que es lógico pensar que la ofrenda de pecado, de todos los pecados, incluso de esos que se cometen de manera inadvertida o de manera intencional, tienen consecuencias. No es que porque a lo mejor se nos pasó, se nos fue, como decíamos, fue una reacción, fue un momento
no tiene consecuencias, todo tiene consecuencias. Y dejan también una mancha en el alma que constituye, digamos, por decirlo de alguna forma, un defecto. Y el alma solamente puede estar frente a su Creador cuando ha sido limpiada, cuando ha sido corregida de todo pecado. Y lo hemos visto porque sabemos que incluso los animales que se usaban para los sacrificios deberían estar libres de defecto. Cuanto más nosotros que nos presentamos frente al Creador del mundo. Entonces, el resultado de esta ofrenda, de esta teshuvá, es tehorá, es limpieza, es purificación. Así, la ofrenda no es acerca de culpabilidad, no es acerca solamente de una transgresión o de la dimensión de la transgresión. Es, por ejemplo, en la civilización occidental, algo que incluso el filósofo Immanuel Kant dice que tendemos a pensar que en la moralidad y la espiritualidad no tienen nada que ver o son exclusivamente, por explicarlo diferente, son exclusivamente materias de la mente y sus motivos. Pero nuestros actos dejan marca en este mundo. E incluso esas transgresiones sin intención, sin voluntad de hacerlas, nos pueden contaminar. Nos pueden contaminar y hacer que no estemos aptos para presentarnos frente a nuestro Creador. Y entonces ese sacrificio nos viene a recordar que incluso involuntariamente podemos dañar, y que este daño puede tener consecuencias psicológicas, a lo mejor hasta mentales, económicas. La mejor forma de hacer las cosas es a través de un sacrificio. Hacer algo por aquello que nos causó una desconexión, que nos cueste trabajo de hacer. Y un tip que es, creo que ya conocido, es el dar tzedakah. Porque también hay la tzedakah en efectivo, la tzedakah en dinero, también la tzedakah en tiempo. Aunque sabemos que regularmente la que más duele, y los sacrificios duelen, es la tzedakah de dinero, que no debiera ser, porque tzedakah tatzil mimavet, la tzedakah nos libra de la muerte, pero sacar dinero del bolsillo para darlo, como dicen, si quieren realmente, ¿cómo se dice? No molestar, sino afectar a alguien que te hizo algo, lo que tienes que hacer no es insultar, es
pegarle en la cartera. Siempre el dar dinero es doloroso. Cuando no se tiene la conciencia, es doloroso. Cuando tenemos la conciencia de que al dar ese dinero, de que dar el sedacá, de al dar ese tiempo, que también puede ser de tiempo, al dar ese tiempo, lo que estamos haciendo es conectarnos con el Creador del mundo y volvernos socios co-creadores. Por eso se llama tzedakah, porque ayudamos, entramos en sociedad con el Señor del mundo para crear un mundo mejor, para que el que Baruch Hashem le dio mucho, no se lo dio necesariamente para él, sí, para él, pero también como un administrador, para que pueda ser socio del Creador y ayudar al que no. Entonces, cuando tenemos la conciencia elevada de que la tzedakah no nada más ayuda al que le estoy dando, sino tal vez el mayor beneficiado soy yo, entonces ese dolor del sacrificio de dar ya no es sacrificio, aunque cuenta como sacrificio, pero ya no siento ese dolor y lo que me da es alegría, lo que me da es gusto, lo que me da es satisfacción, lo que me da es bendición, lo que me da es felicidad de poder compartir. Y así como empieza la parashá de la semana que dice Vayikra el Moshe, que es y Hashem llamó a Moshe. ¿Cuándo llamamos nosotros a alguien? Cuando lo queremos cerca, cuando queremos que venga. ¿Qué nos dice a grandes rasgos la parashá? Que Hashem nos está llamando, nos quiere cerca. Nos quiere cerca y nos quiere lo más limpios y rectificados que podamos estar. Que hagamos nuestro esfuerzo por hacer esa limpieza, por hacer esa purificación. ¿Y cómo? También nos da la receta. Ahora ya no hay sacrificios de animales. Ahora podemos dar tzedakah. Podemos dar tzedakah de dinero, podemos dar tzedakah de tiempo. Podemos dar tzedakah de escuchar. Hay muchas formas. Pero entonces tenemos que hacer ese sacrificio de dar. De dar para, como el Corbán, acercarnos. ¿Por qué queremos acercarnos? Porque Hashem nos está llamando. Y si nos está llamando, tenemos que aprovechar esa maravillosa fortuna de que lo haga y acudir a ese llamado. Amigos, amigas, amigos, acerquémonos a Hashem. Acudamos a su llamado. Acudamos lo más limpios y rectificados que podamos hacer. Estemos siempre estudiosos, estudiando, para que esos pequeños o grandes pecados o alejamientos o desconexiones, que no sean por ignorancia o que no sean porque se nos fue, se nos olvidó ese aspecto de la halajá, de las mitzvot, que lo tengamos siempre presente y que cada vez sean menos, porque sabemos que, como dijimos, de todas maneras hay una mancha, tiene un efecto.
Procuremos dar amor, dar alegrías, dar satisfacción, dar lo que ustedes gusten, lo que ustedes tengan, lo que ustedes puedan ofrecer. Dar es la mejor forma de sacrificar ese ego que piensa y que cree que si doy, después ya no me va a alcanzar. Ese es el ego que queremos controlar, ese es el ego al que queremos acallar, es el ego al que empieza a través de todas las cosas que vamos a hacer. Lo vamos a desmantelar. Lo vamos a sacrificar. Y vamos a poder tener una vida de libertad. Una vida que no va a tener miedos, que no va a tener estrecheces, que no va a tener más que alegrías, bendiciones y salud. Y mucha abundancia. Y abundancia, como hemos dicho, no es nada más abundancia económica, sino es abundancia de salud, de alegría, de felicidad, de objetivos, de éxitos, de logros, de planes, de proyectos. Amigos, amigas, muchísimas gracias por hoy. Espero poder contar con su generosa compañía la próxima semana. Mientras, no me quiero ir sin agradecer a todos su generosidad, su capacidad de dar, su capacidad de querer compartir con nosotros para que entre ustedes, nosotros y el Creador del mundo podamos llegar a más y más corazones, a más y más oídos, a más y más almas que quieran entrar en este trabajo de transformación, de iluminación de este mundo oscuro. Muchísimas gracias por ello. Hashem se los devolverá en bendición, en salud, en alegría, en felicidad, en amor. Muchísimas gracias mi querido Joel. Gracias a todos. Shalom, Ubrajot. Hasta la próxima.